¿Comenzamos? Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy día, doctor Montezuma? Bueno, vamos a hablar un poco sobre los temas de derechos de autor, pues, ¿no? Que nos interesaban. Hay una oposición, claro. Siempre hemos conocido lo que es el copyright. ¿Hace cuánto tiempo comenzó acá a ver en Lima el Creative Commons, que es el copyleft? Sí, es una licencia abierta. Ya. Una licencia abierta que es más flexible que las licencias tradicionales. Copyright es una licencia restringida, digamos. Sí, o sea, vamos a ir de arranque. Punto por punto, de cero, claro. de cero. ¿Cómo funciona el tema de derechos de autor? Por eso que tenemos la pizarrita. Con un clavo que en cualquier momento se va a caer. Pero esperemos que no se caiga. Con la Ya. pizarrita de Spencerlandia. Ahora Sí. vamos a ver cómo funciona el derecho de autor. ¿Ya? Porque primero, para entender qué cosa es Creative Commons o el copyleft, hay que entender qué cosa es el derecho de autor. Entonces, el derecho de autor otorga una protección automática. ¿Ya? Primero que nada, una protección automática. ¿Qué quiere decir? Que yo me convierto en titular de esa creación desde el momento en que dibujo o hago el... No, es el basurero del vecino. Ya. Desde el momento en que yo creo la obra, desde el momento en que yo hago Desde el momento que yo salgo a la calle a hacer una encuesta en la habitación a preguntar tal tema, Exacto. ¿es mío? O hago un poema, Ajá. o hago Un cuento. o un informe, o lo que sea, desde ese momento... Y lo publico. No, desde el momento de la creación, Ajá. ya yo soy, digamos, el titular de esa... Sin el que sea autor. público. Sin que Y sea entonces, público. ¿cómo consta alguien? La protección es automática, Ajá. pero siempre es recomendable que se registre, ¿no? O sea, el registro siempre es recomendable, ¿no? Entonces, el registro, ¿ante quién se hace? Ante el INDECOPI, ante la Dirección de Derechos de Autor. Entonces, es importante que se registre. ¿Por qué? Por un tema, es un tema de prueba, ¿no? O sea, no es obligatorio registrar, como en el caso de las marcas, pero sí es recomendable hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo, automáticamente tengo la protección y tengo que proceder a registrarlo o sea, es recomendable que se registre o que de repente se lleve ante un notario y que el notario certifique que, digamos, ese día tú has llevado esa obra, que tú eres el creador, digamos. Pero lo óptimo sería que sea Indecopy. Lo óptimo sería que sea Indecopy, ¿no? Entonces, esta protección automática que debe ser registrada y todo, ¿qué cosa es lo que cubre? Cubre todas aquellas obras que tengan el elemento de originalidad. Entonces, este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque no cualquier cosa está protegida por derechos de autor. Por ejemplo, los números o las ideas en abstracto no están protegidas por derechos de ¿Qué autor. son ideas en abstracto? O sea, por ejemplo, la idea de un ratón que habla, eso no está protegido. Lo que estaría protegido es la expresión El diálogo, de eso. el texto. La expresión de eso en algo concreto. Mickey Ajá. Mouse, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Entonces, porque podría también salir de Speedy, porque es más, de hecho hay Speedy González. Speedy González, hay miles de ratones que hablan y que tienen toda una digamos, Rómulo León, esa gente. una personalidad propia que podría estar sujeto a este elemento de originalidad, importante que sea original, ¿ya? Entonces, tenemos estos tres elementos que son bien importantes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué me otorga esta protección? Digamos, que me da la norma, que es automática, que se recomienda que se registre y que tiene que ser original. Me da una protección me da dos tipos de derechos, ¿no? Derechos patrimoniales y derechos morales. ¿Ya? Entonces, los derechos patrimoniales son los que me permiten a mí como creador explotar la obra, comercializarla, difundirla, comunicarla públicamente, distribuirla, ¿no? Los derechos morales son los que recaen en mí como creador de la obra. Es decir, por ejemplo, hay un derecho moral clásico que es el de paternidad. Entonces, tú eres padre de tus creaciones, digamos, ¿no? Entonces, nadie puede, digamos, cuestionar o atribuirse esa autoría que no le pertenece en base a ese derecho de paternidad. El derecho patrimonial es el derecho de comercializar y de explotar la obra. La norma, con esta protección de la que hemos estado hablando, te da estos dos bloques de derechos, ¿no? Entre los morales, como te digo, uno muy importante es el de paternidad, ¿ya? Y otro también muy importante es el de integridad, ¿no? Es decir, que nadie puede alterar tu obra, digamos, tal como tú la concebiste, ¿no? Entonces, hay otros derechos morales, digamos, que esos son los más importantes. Y la gran diferencia entre estos dos bloques de derechos son que los patrimoniales tienen un plazo de duración, que es la vida del autor
más 70 años. ¿Siempre se cumple eso? Sí, o sea, es la regla que aplica, ¿no? Entonces eso quiere decir que pasada, o sea, una vez muerto el autor y pasados esos 70 años, la obra pasa al dominio público y ya no requiero yo el permiso para estar... Pero en el caso de Chaplin no pasaba eso, por ejemplo. No, hay algunos casos, no sé si es que en el caso de Chaplin, pero sí hay casos de autores en los que ya, o de creadores que ya sus obras han pasado al dominio público. Creo que las obras no tengo ningún ejemplo claro, pero sé que No, pero Mouse, por ejemplo, claro. tenía la primera ¿Sí? versión, creo que estaba a punto de pasar al dominio público. Pero habría una forma de tener una excepción y que, no sé, que la persona le haya dejado en herencia a su familia la licencia de algo para que alguien diga, no, entonces ya cumplió 70 años, pero no, todavía está protegido por algo o nada que ver. No, en principio no, en principio Ya. debería pasar ya al dominio público, luego este plazo, que es un plazo bien extenso, ¿no? Es un plazo bien extenso. Y ese dominio público quiere decir que yo puedo vender DVDs de el primer Mickey Mouse, por ejemplo, sin que nadie me diga nada. En principio esa es la regla, o sea, en principio si tú podrías... O explotar la imagen explotar, digamos, utilizarla, digamos, en tu libro para ilustrar algo que tú has hecho, o sea, esa es la regla, ¿no? Ahora hay que ver en cada caso concreto cómo es que se está haciendo, porque de repente lo que sí no podrías en todo caso sería estar alterando claro, esa es otra parte, claro. afectando, digamos, de una manera más allá de la regular. Entonces, tenemos estos dos bloques de derechos. Acá, estos acá son transferibles, ¿no? O sea, justamente para poder explotarla, yo puedo licenciar a otros para que utilicen mi obra de la manera en que está especificado ahí en la licencia o en la autorización. Los morales nunca mueren, nunca desaparecen. Nunca. Nunca. O sea, nadie puede transferir. Yo no puedo agarrar y tú no podrías decir, te regalo mis creaciones para que tú les pongas, digamos, o sea, te autorizo a ti, no sé, a Juan Pérez, a que tú utilices esto acá. No puedes disponer tú de que te reconozca como autor de la obra. Siempre está en ti. Nunca sale de tu esfera, digamos. Entonces, dentro de estos derechos patrimoniales, sí existen unas excepciones, ¿no? Se llaman en la norma limitaciones y excepciones. Y un clásico ejemplo es el derecho de cita. Por ejemplo, ¿no? O sea, si no hubiesen estas limitaciones a los derechos, estas excepciones o limitaciones a los derechos patrimoniales, yo no podría citar nunca nada. No podría, no podría utilizar esos fragmentos para otra obra que estoy utilizando, o sea, que estoy creando yo como referencia, ¿no? Ahora, la cita siempre tiene que cumplir con determinados parámetros, ¿no? No puede ser una copia, o sea, decir que es una cita, la copia entera de un libro, pues, ¿no? O sea, porque el ejemplo audiovisual, por ejemplo, sería que no podrían haber reportajes en la tele si no hubiese el derecho a la cita. No, que los reportajes deberían ser, digamos, limitados al fin informativo, a que realmente sirvan para ilustrar una nota particular, no sé, hay una serie de condiciones que tiene que cumplir la cita, ¿no? Pero digamos que la idea es que es un ejemplo claro de una excepción, ¿no? Hay otra excepción, por ejemplo, que es la de copia privada, que es una que se discute mucho en internet, ¿no? Que implica que yo tengo derecho a hacer una copia personal, de un soporte original que yo tenga, ¿no? Tiene que ser un soporte original del que yo pueda hacer la copia para un uso personal, un uso, de ahí viene el nombre, la copia privada, ¿no? Entonces, estas excepciones son bien limitadas y bien restringidas. Entonces, tenemos acá todo el mapa. Esto es digamos, un coquito muy rápido de cómo es que funciona el derecho de autor. Entonces, todo este sistema estaba basado en un mundo en el que tú controlabas la copia, ¿no? O sea, que eso lo conversamos la vez pasada, ¿no? En el que era mucho más fácil el control de la copia. ¿Qué pasa cuando entra Internet? El tema empieza a cambiar. Entonces ahí decimos, ya, ¿qué sucede ahora? Hay nuevas formas de difundir los contenidos, ahí tienes Facebook, Twitter, tienes blogs, tienes por todos lados una serie de mecanismos que te permiten, YouTube, que te permiten distribuir contenido de una manera increíble, sin posibilidad de controlar esa copia de manera fácil, digamos, ¿no? Entonces, ahí aparece Creative Commons, por ejemplo, que es un tipo de licencia. Creative Commons, que la pueden encontrar, para los que conocen este tema, como CC, ¿no? Es un tipo de licencia. ¿Se acuerdan que estamos hablando del tema de derechos patrimoniales? Entonces, como esos derechos patrimoniales me permiten a mí licenciar bajo cualquier modalidad, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita puedes agarrar y licenciarle a un tercero tus videos para que los saque de repente, no sé, en otro formato, en físico
o incluso los comercialice. Tú tienes esa posibilidad. Tú también puedes licenciar tus obras bajo Creative Commons, que es otra modalidad de licenciamiento, ¿no? Que está amparada en la ley. O sea, con eso lo que quiero decir es que Creative Commons es un mecanismo de licencia legal, ¿no? Está basado en la ley de derechos de autor. Entonces, lo que te dice Creative Commons es, ya que parte de la premisa de que, ya que en el entorno digital este tema de las creaciones y las obras fluye de una manera incontrolable, entonces, ¿por qué, en vez de estar esperando que te pidan permiso antes de utilizar las obras, por qué tú no lo das por anticipado? Y no pones la licencia en la que se diga, yo autorizo a que la gente se descargue, que difunda, que copie, o hay otra modalidad de licencia que te dice, otro tipo de licencia Creative Commons que te dice, no, hazlo, difunde, reproduce, ¿no? Distribuye, pero no haz usos comerciales, ¿no? Otra que te dice, o sea, son 6 combos de licencias, son 6 tipos de licencias Creative Commons que existen y que tú puedes colocar en tu blog, en cualquier espacio en internet que tú tengas. ¿Cuál sería, por ejemplo, para poner ejemplo de la habitación? ¿Tú conoces de memoria las 6? No tengo ahorita a la mano las 6, pero sí tengo las combinaciones. ¿Cómo beneficiaría tener Creative Commons a la habitación? Tanto a mí como al público usuario. ¿Cuál sería el gancho ahí? Lo que tú podrías hacer sería licenciar tus videos para que la gente los pueda descargar, digamos, los pueda reproducir en sus blogs, pero de repente que no haga usos comerciales. Si es que a ti no te interesa, si a ti te interesa que la gente igual pueda comercializarlos, no hay problema. Pero eso la gente ya lo hace, la gente pega los videos en sus blogs. Claro, pero lo que pasa es que esta es una manera de, digamos, legalizar eso. Claro. ¿No? O sea, digamos, de hacer, digamos, autorizar expresamente esos usos que se están dando, ¿no? Entonces, un poco Creative Commons trata de un poco sensibilizar el tema en los entornos digitales, porque para eso esencialmente se fue creada, ¿no? Entonces, es decir, para interrumpirte un segundo y con lo que comentabas la vez pasada, no hace falta con jalarse el video de Astrid Fiedler al blog de Juanito Pérez y poner tomado de. Eso no es... Es que, claro, tú tendrías que tener la autorización para colgar el video completo. Ajá. ¿Ya? Porque no se puede colgar partes de videos tampoco, ¿no? Ahora, porque tú puedes estar afectando, digamos, alterando la integridad completa del video, ¿no? Pero lo que sí es posible hacer es recurriendo a este derecho de cita, tú citar siempre y cuando la cita se ajuste a la finalidad informativa, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú estás cubriendo una nota de un concierto, lo razonable sería que digas, mira, estoy acá en el concierto tal, todo, y de pronto sale ahí cantante, ¿no? Tienes ahí una escena en la que estás todo, pero sí sería exceder ya la cita el que esté con esto el concierto completo, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, eso ya excedería un uso... ¿Un fair use o no? Claro, de eso también quería justo comentar un poco, porque todo esto se llama derechos, lo voy a poner así, de autor. ¿Ya? Una precisión es que también el derecho de autor alcanza no solamente a los autores que crean obras, sino también a los que producen fonogramas, a los que interpretan música. Fonogramas son discos que no se producen ya. Los que producen... los que producen aún un disco. Claro. ¿No? A los intérpretes, ¿no? Los Luis Migueles que no necesariamente componen, pero que le dan su plus a la canción. O los Gianmarcos, que sí componen. No, Gianmarco es un cantautor, claro. Claro, Gianmarco se compone. No me salió el chiste. Y a los organismos de radiodifusión, es decir, a los canales, a las productoras, ¿no? que toda la cadena. Radiodifunden, exactamente. Entonces, toda la cadena. Eso se les llama derechos conexos. Y también entonces son derechos de autor y derechos conexos, ¿no? Entonces, así se le llama en Perú. En Perú y en muchos países de Europa y Latinoamérica. En Estados Unidos, a esto acá se le llama copyright, ¿no? ¿Que se encuentra en oposición al Creative Commons totalmente o no? No. O sea, el copyright en realidad es el derecho de autor, pero en Estados Unidos, digamos. Entonces, la filosofía del copyright es más económica, la filosofía de derechos de autor viene de Francia, entonces es más humanista, por eso tienen los derechos morales que nunca desaparecen y salen del autor, pero digamos que son equivalentes. Ahora, en cuanto a términos, lo adecuado acá es utilizar derechos de autor.
Normalmente la gente dice, no, mi copyright, pero en realidad el término adecuado es derechos de autor y no copyright. Y el fair use es el equivalente a estas limitaciones y excepciones, ¿no? El fair use es el equivalente a las limitaciones que existen en nuestro sistema. Nada más que la única diferencia es que acá en el Perú, en el Perú las limitaciones y excepciones al derecho de autor, a los derechos patrimoniales de autor, están expresamente establecidos en la norma. El fair use es más abierto. Está libre para que los jueces interpreten si es que es un uso razonable o no es un uso razonable. Entonces esas son las dos, las dos corrientes, digamos, que existen a nivel mundial, ¿no? El sistema de derechos de autor y el sistema de copyright y fair use, ¿no? Entonces Creative Commons nace en Estados Unidos, en ese sistema de copyright, pero ya ha sido adaptado a otros países que no necesariamente tienen el sistema de copyright. Entonces, la idea de todo esto que pueda parecer un poco técnico, digamos, he tratado de hacerlo bien, No, de está bien, resumirlo, está bien claro. que quede claro, porque en verdad es muy útil para todos los que generan contenidos, ¿no? Ahora con el tema de internet, este tema, o sea, todos podemos generar contenidos de una manera muy fácil, pero es importante que seamos conscientes de los límites donde están, en los que nos movemos, ¿no? O sea, yo tampoco puedo agarrar y de repente colgar así porque me da la gana cualquier cosa de una persona, si es que no se enmarca en un uso razonable de cita, o si es que no está bien, digamos, o si no me he pedido yo el permiso adecuado para hacerlo, ¿no? Entonces, lo importante es verlo tanto desde el punto de vista del usuario que accede, como también del que produce, ¿no? Porque cuando uno lo ve solo de un lado, tú dices, oye, perfecto, yo me puedo bajar lo que quiera, descargar lo que quiera, todo, pero cuando se descargan, tú eres el creador y se descargan tu música o tú, simplemente ahí tú puedes decir sí, me molesta, ¿no? Entonces la idea también es poder jugar con las licencias, ¿no? O sea, yo puedo autorizar de repente, ya, bájense tales videos que me interesa que sean difundidos y todo, pero estos no, estos me interesa guardarlos para comercializarlos porque tengo un interés económico en esto. O no sé, la idea es un poco combinar estas alternativas que te da la norma, para justamente tratar de encontrar un equilibrio, que es a veces complicado, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurre en la propiedad física, los derechos de autor están vinculados con un tema de acceso a la cultura, que era lo que conversamos la vez pasada también, ¿no? Por eso es que después de este plazo de vida más de 70 años, se pasa al dominio público. O sea, las obras pasan al dominio público. Entonces, la idea es que esto funcione como una especie de reservorio cultural del cual uno pueda ir nutriéndose para la creación para las creaciones intelectuales, ¿no? Entonces, no sé, es un poco el resumen de cómo funciona. Creative Commons, yo siempre digo que es una alternativa interesante. Yo estuve en el equipo de gente con el que traducimos las licencias, implementamos una de las versiones de la licencia inicialmente en el Perú. El equipo sé que continúa trabajando intensamente en este tema, pero lo importante es que la gente se informe bien de qué cosas es lo que están licenciando bajo Creative Commons y cómo funciona la licencia. Mucha gente lo pone por moda y dice, Creative Commons, y pego la licencia, pero no se han dado el trabajo de leer y ver qué cosas es lo que están autorizando. Porque, por ejemplo, hay licencias Creative Commons que te permiten la creación de obras derivadas. ¿Qué es una obra derivada? Es muy simple. ¿Un mashup? No. Puede ser un mashup. O sea, que yo agarro y digo una obra derivada es que yo agarro un video tuyo, por ejemplo, y le meto música, lo edito, ¿no? Y creo una segunda obra, ¿no? Que ya es tuya. Sobre la cual yo estoy generando también derechos, pero para generar derechos yo tengo que haberte pedido permiso a ti. ¿Y cómo uno se inscribe o cómo uno se licencia con Creative Commons? ¿Poniendo solo el botón? Uno entra a la página de Creative Commons, y ahí uno selecciona la licencia que quiere, ¿no? Y luego se genera un código HTML que uno pega en su... O sea, uno mismo lo hace. Uno mismo lo hace. ¿Pero tus datos se quedan registrados en algún banco de datos o algo? No, lo que sucede es que los buscadores de Google y estos buscadores que están en la red detectan con facilidad el código, el metadata que tienen estas licencias, y hay buscadores específicos que tienen la posibilidad de encontrar obras licenciadas bajo Creative Commons, que son obras en las cuales el autor, como les explicaba, ya ha dado el permiso, ¿no? Bajo las condiciones de la licencia que escoja, pero ya ha dado un permiso para utilizarlo. Entonces, ahora siempre hay que cumplir con el derecho moral del autor, siempre hay que especificar. Mucha gente sabe lo que hace, agarra y pone en su blog la licencia Creative Commons ahí. Entonces, tú no sabes qué cosas es lo que está haciendo licenciado bajo Creative Commons, y las imágenes que están ahí, el texto. Entonces hay que especificar qué cosas, cuál es el contenido que está siendo licenciado bajo Creative Commons. Y regresando a la habitación, ponte tú como abogado, ¿qué tipo de licencia pondrías? O sea, que me beneficie a mí y a ellos. Dependiendo de lo que tú quieres. Si tú piensas comercializar esos videos después, o de repente piensas reservártelos, podrías de repente optar por una licencia que no autorice los usos comerciales, ¿no? O sea, que
que se reconozca tu autoría, que se permita la difusión y la comunicación pública de todos estos videos, pero que no se permitan usos comerciales, por ejemplo, ni obras derivadas, que implicaría que la gente use tus videos y los edite. De repente tú sí quieres eso. Y también lo primero suena bien, y lo que me dijiste que permitir la exposición pública de los videos, ¿podría ser que la gente los pase en la tele, por ejemplo, un programa puede coger un video entero para pasarlo en la tele, si cojo esa licencia? Si es que es un uso no comercial, hay que tomar en cuenta que tiene publicidad, tiene publicidad, claro. ¿no? Entonces es de alguna manera un uso comercial que podrían estar generándose con los videos, ¿no? Entonces, pero todas esas condiciones están específicamente establecidas en la licencia, entonces es importante que la gente lo lea. Y lo bueno que tiene Creative Commons es que tiene 3 versiones de la licencia, o sea, 3 formatos que te permiten a ti entenderla. Un formato que es el formato del meta, el código HTML. El HTML que tú lo pegas en tu site. Además tiene la versión legal de la licencia, que es en los términos estos retorcidos de los abogados que tenemos. Y tiene una tercera versión que es una versión simplificada, que donde salen los 3 iconos de las opciones de la licencia y qué significa en 2 o 3 líneas cada uno. Entonces esto lo puede leer cualquier persona que no tiene... Yo recomendaría que se lean las dos, ¿no? O sea, la legal y la simplificada, para que se entienda bien qué cosa estoy sometiendo yo a Creative Commons, o sea, a esta licencia Creative Commons, ¿no? Y en base a eso ponerte a pensar, porque uno tiene que ponerse a pensar siempre qué va a hacer con esos contenidos que está creando. Prendo el canal 4 de agua y están pasando, ponte yo ya me inscribía, o sea, adquirí la licencia de Creative Commons para que lo hagan sin fines comerciales, la exposición pública sin fines comerciales. Prendo el canal 4 y han pasado un video completo mío. ¿Cómo Creative Commons, o sea, cómo yo voy al canal 4 y le digo, oye, pero aguanta, yo soy licenciado, pero ¿dónde estás licenciado? A ver, dame tú un documento o algo. ¿Cómo Creative Commons me defiende de eso? No, Creative Commons no te defiende. O sea, lo único que hace es pone a disposición estas licencias que tú las utilizas ya, son licencias estandarizadas, ¿no? Por eso es que lo bueno es que es ese mismo, el mismo estándar en todo el mundo, está bajo, o sea, es uno solo. Entonces, tú lo que vas es dices, mira, esta es la licencia. Está legalmente aceptada. Está legalmente aceptada porque incluso cuando tú entras, o sea, ese link, ese botón que tú pones en tu página te permite acceder al texto de la licencia. Entonces tú vas y dices, mira, yo acá te autoricé esto, esto y esto, pero esto excede el uso. Entonces, vamos a ver, o sea, ¿cómo compensas tú este uso que estás haciendo? Si tienes que reconocer ahí que yo soy el autor, además, tienes que o sea, esto yo no te lo he autorizado, así que esto es una infracción a la licencia, ¿no? Entonces tú podías eventualmente denunciar ante el propio Indecopy, porque es una licencia basada en la norma de derechos de autor peruana, la infracción a la licencia, ¿no? ¿Los medios masivos están enterados de esta licencia? O sea, ¿trabajan a ritmo de esta licencia? Yo no conozco que haya muchos, o sea, sé de casos internacionales, incluso de canales de televisión que han licenciado parte de sus creaciones bajo Creative Commons. En el Perú no conozco ningún caso que haya de ese tipo, ¿no? Pero sí sé que la tendencia es una tendencia que existe ahorita, no solamente en Creative Commons, hay otras licencias que se llaman Color Juris, me parece, que son unas licencias, pero así, como Creative Commons hay Libre Commons, Color Juris, hay una serie de licencias flexibles que te permiten esto. ¿No has mencionado Copyleft? ¿Creative Commons es Copyleft? Copyleft, voy a poner también el término acá para que la pizarra que... mi mano se me ha adormecido, ya. Copyleft. Usaste Sí. El malo. Este de acá. Yo tengo ahí mis reparos con el término porque en realidad al utilizar, si tienes copyright y copyleft, hay como un significado ahí medio ideológico con el político, ¿no? El tema de copyright de derecha y copyleft de izquierda, pero en realidad... Y eso es lo que mucha gente, los defensores, el lado más conservador de los derechos de autor a nivel jurídico, de todo, se espanta cada vez que escucha el tema de copyleft. Copyleft no es Creative Commons. Copyleft es justamente la tendencia en derechos de autor, es una modalidad. El Creative Commons es una modalidad de licencia basada en esta noción de copyleft, que se inicia con el software libre. Por cierto, el software también está protegido por derechos de autor. Pero en las primeras corrientes de software libre se empieza a hablar de esta onda de copyleft, ¿no? Que es decir, copyleft está basado, como hemos visto, la licencia de Creative Commons está basada en la ley de derechos de autor peruana, entonces es totalmente legal, pero lo que te dice es, en vez de tú reservarte todos los derechos, solo resérvate algunos y otros autoriza el uso.
Bueno, some rights reserved. Exacto, entonces pasas ese modelo de todos los derechos reservados a algunos derechos reservados, ¿no? El all rights reserved, que está siempre abajo de los discos, claro. pasas a un some rights reserved. Entonces, el copyleft es esa tendencia, pero no es que sea opuesta ni antagónica con el copyright, no, es una nueva modalidad de licenciamiento, pero es claro que esta palabrita de acá, contrastada con esta de acá, te puede generar delirios comunistas o capitalistas. Entonces, ¿Cuál es la tendencia de las licencias entre copyright y el Creative Commons en el medio de entretenimiento actual, por ejemplo? Yo creo que lo que está sucediendo, mucho se habla sobre el tema, cuando nace el tema en los entornos tecnológicos se habla de ha muerto murió el disco, murió murió el otro, ¿no? Murieron los blogs, murió el email, entonces siempre hay esa visión medio nostramusesca, profética de decir que algo se murió, ¿no? Lo que yo creo que ahorita estamos viviendo es una etapa en la que están conviviendo las licencias copyleft con las licencias tradicionales más cerradas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que va a permitir que esto acá, digamos, sea más razonable es la combinación, o sea, la interacción entre estos dos modelos, digamos, entre el cerrado y el abierto. Yo no creo que uno sea la solución absoluta y que el otro debe morir o una cosa así, pero sí creo que la interacción, por ejemplo, tú puedes licenciar parte de tus creaciones en Creative Commons solo para la web, pero de repente para formatos ya físicos o fijaciones en discos, decides que por ahí no, y eso lo licencias bajo otra licencia. Entonces la idea es cómo combinar, pero siempre es importante conocer esto, y en el Perú, lamentablemente, tanto productores de todo tipo de contenidos, de fonográficos, audiovisuales, digitales a través de internet, no se asesoran bien, o sea, no se preocupan mucho de este tema hasta que ocurre un problema, ¿no? Y cuando ocurre un problema, normalmente ya los derechos han sido cedidos al productor, al grande productor, entonces ahí es más complicado, ¿no? Entonces siempre es bueno ser consciente de qué cosa es lo que tú creas, y en todo caso ir a alguien de copy para consultar, ¿no? O sea, hay varias fuentes de... Es una oficina amigable, porque mucha gente le tenía miedo a trabajar en Indicopy. No. Hay atención al cliente. Claro, la dirección de derechos de autor del Indicopy, uno puede llamar y los van a atender y les van a orientar para cómo registrar, hasta dónde van los derechos, puedo licenciar bajo esta modalidad, puedo no, porque es una autoridad encargada, digamos, de dar ese tipo de información, ¿no? Y finalmente, si uno no está acogido a ninguna licencia, no quiere decir que los contenidos de uno no sean de uno. No, exactamente. Pues justamente por ese tema de acá, por la protección automática que te da la ley. Eso es muy importante, creo. Y es muy importante porque, a diferencia de lo que ocurre con las marcas, cuando tú registras tu marca, el derecho, lo que los abogados decimos que es, en nuestros términos jurídicos, es constitutivo del derecho, es decir, que tú tienes que registrar para tener el derecho. En el caso del derecho de autor no pasa así, no es así, o sea, la protección es automática desde el momento de la creación, y entonces ahí eso es una garantía, digamos, para el autor, digamos, ¿no? Entonces ya de ahí el tema es la prueba, ¿no? Y para eso es recomendable el registro, pero en principio desde el momento que yo hice la obra ya soy autor, ¿no? O sea, ya tengo el derecho ganado, digamos. ¿Cuál va a ser la próxima clase? No sé, pues ahí ya tú me vas contando qué otras inquietudes van saliendo con temas relacionados de ese tipo, pero me parece sobre todo en un momento en el que el mundo del entretenimiento, de la cultura está moviéndose bastante en Lima, es importante que se tome conciencia sobre esto, ¿no? A los bloggers también, que tomen, o sea, que no simplemente se diga, vamos a piratear y así libremente empezar, sino ser conscientes que también se lo pueden hacer a ellos, ¿no? Entonces ahí es donde realmente ¿Blogger.org está bajo una licencia? Blogger.org sí está bajo Creative Commons. Bajo Creative Commons, ¿no? Digamos, el texto de los artículos, tratamos de utilizar imágenes que estén licenciadas también bajo Creative Commons, pero cuando no es así, colocamos siempre el nombre del autor, ¿no? Y la fuente donde está. Siempre es recomendable cuando utilizamos fotos que no son, que queremos utilizarlas como citas, que se coloque el link directo a la foto. O sea, no hacer... no grabar la foto, digamos, directamente en tu servidor porque estás reproduciendo ahí la foto, sino hacer el link directo a la fuente, ¿no? Para que de esta manera... O sea, no mostrar la foto, digamos, citarla o qué. No, o sea, uno puede asociar el link a la imagen, pero el link de donde viene la foto, el link original, digamos, ¿no? Entonces, eso es. Vamos a empezar una próxima clase mientras vamos a almorzar ahora. Excelente.